Esta es una presentación de Clínica Suizo-Americana. Un placer de estar en contacto con ustedes en esta burbuja, en esta cápsula referida a reproducción asistida con el referente en nuestro país, que es el doctor Roberto Suárez. Un placer, Roberto, Gracias, de estar en contacto. Ya iniciamos en la anterior entrega todo el capítulo de las técnicas de alta complejidad. Sí. Hablaste de la fertilización in vitro, hablaste de la criopreservación de ovocitos. Y del diagnóstico genético de preimplantación. Ahí nos tenemos que, tú te tenés que centrar en el diagnóstico genético de preimplantación. Sí. ¿De qué estamos hablando, Roberto? Como te dije anteriormente, las técnicas de alta complejidad no solo es la fertilización in vitro. Sí, como mucha gente lo cree. Ahí está. Hay otras técnicas y que me gusta hacer énfasis en la que a veces no es tan visible. Claro. Como es el diagnóstico genético de preimplantación y la criopreservación de ovocitos. El diagnóstico genético de preimplantación, la palabra lo dice, es un diagnóstico cromosómico, genético. Se estudia todo el ADN de los embriones que se consigan en el laboratorio antes de implantarlos al útero de la futura madre. Eso es el diagnóstico genético. Yo sé mucho tiempo que me dedico al diagnóstico genético de preimplantación junto con los biólogos míos, porque es algo que realmente siempre me apasionó y al mismo tiempo soy de los que estoy convencidos que se hace poco esta técnica. ¿Se hace poco? Sí, que hay que realizarla mucho más. Y que esta técnica nos va a permitir tener una mejor tasa de embarazo en los tratamientos de reproducción. Claro. Nosotros sabemos que cuando transferimos embriones a una paciente, si no tenemos el diagnóstico hecho, pueden haber embriones que cromosómicamente no son sanos. No sé. Y los estamos transfiriendo. No van a dar un embarazo patológico. ¿Qué van a dar prácticamente en la totalidad de las veces? Que la paciente no se embarace. Ah. O de repente se embaraza y hay una pérdida muy precoz del embarazo. Por lo tanto, si nosotros descartamos los embriones alterados genéticamente y solo transferimos los embriones que están sanos cromosómicamente, sin duda las tasas de embarazo van a subir. Francamente. Y además eso ya está visto, está demostrado en diferentes series. Nosotros comenzamos con los diagnósticos genéticos de preimplantación con el diagnóstico de una enfermedad monogénica, que es el diagnóstico de una enfermedad de un solo gen, que era una distrofia muscular, un Duchenne, una familia que los varones fallecían cuando llegaban a la adolescencia. Mira. Por paros cardiorrespiratorios, porque no podían respirar, porque a nivel muscular había una distrofia de tal porte que fallecían. Por lo tanto, lo que había que hacer era una fertilización in vitro, tomar los embriones, ir a determinar el gen que daba esa patología y utilizar para la transferencia embriones que no tuvieran ese gen que afectaba a esa descendencia. Lo pudimos lograr hace más de una década. Ese diagnóstico de una enfermedad monogénica fue en conjunto, al mismo tiempo se está realizando ese mismo diagnóstico en España, y ese diagnóstico tuvo una repercusión importante a nivel periodístico en el Uruguay. Y hay un artículo muy bueno de hace muchos años sobre ese diagnóstico que se llama Adiós mala herencia, y fue realizado en el diario El País. Pero mirá Por lo qué tanto, interesante. el diario El País, con ese artículo,
que fue muy bueno, fue realizado de forma muy profesional, muy exitoso fue ese artículo. Fue el primer diario que dio la noticia Mirá. de ese diagnóstico, primero en América Latina. El país primero siempre. Primero siempre. Entonces, estos diagnósticos se fueron perfeccionando. Para hacer esos diagnósticos había que hacer una biopsia del embrión. Había que, en una primera instancia, cuando no había láser, había que hacer un hatching en la membrana pelúcida, un pequeño cortecito en la membrana pelúcida, que es una membrana que cubre el embrión. Había que, con una pipeta, aspirar las blastómeras, las células del embrión, y esas células se le hacía el diagnóstico. Luego fue cambiando. Pasaron los años, se seguía haciendo el hatching, se dejaba que el embrión evolucionara, entonces un grupo de células del trofectodermo del embrión se exteriorizaba y con un láser se hace el corte de ese grupo de células y se hace el diagnóstico, ya ahora con secuenciación del ADN completo. Pero tanto evolucionó que desde hace unos 6 meses cambió todo y estamos haciendo el diagnóstico genético, la secuenciación del ADN, ver cómo es el número de los cromosomas y la estructura de los cromosomas, pero sin biopsia. Ya no biopsiamos al embrión. Es no invasivo. No invasivo. A través del medio de cultivo y de un buffer especial que se coloca a los embriones, se obtiene la replicación del ADN. El ADN que queda en el medio de cultivo de esos embriones, para que la gente lo entienda esquemáticamente es así, ya alcanza para hacer el estudio sin biopsiar los embriones, que es lo que estamos haciendo desde hace unos meses. Por lo tanto... ¿Con qué resultado? Muy buenos, excelentes. Excelentes. Excelente. Las tasas de embarazo suben francamente y estos estudios están fundamentalmente indicados para la mujer que tiene más de 38 años, que sabemos que ahí los ovocitos ya empiezan a tener una alteración del punto de vista cromosómico y pueden dar entonces embriones patológicos, aquella mujer que pierde embarazos, aquella que no logra resultados en la fertilización in vitro. Por lo tanto, este entonces es un diagnóstico importante, es una de las técnicas de alta complejidad y nos va a quedar para otro programa probablemente la criopreservación de ovocitos. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque vamos a estar armando a la brevedad una unidad, que después ya te voy a dar datos, en la cual va a ser unidad de reproducción especialmente indicada para las pacientes con problemas oncológicos. Para que aquellas pacientes con problemas oncológicos puedan acceder a esos tratamientos de criopreservación. Vamos a trabajar en conjunta con los oncólogos, pero eso te lo dejo para otro programa. Roberto, seguís estando en punta. Seguís estando en la delantera realmente y es un orgullo para nosotros que estés en calidad de vida en el país, que estés transfiriendo todas estas técnicas, todos estos avances, como lo hiciste hace años también aquí en el país, que lo continúes haciendo ahora en esta asociación con calidad de vida. Un placer, Roberto. Muchas gracias. Como siempre, felicitaciones a ti y a todo tu formidable equipo de la Clínica Suizo-Americana. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias por la invitación. Es un placer estar acá, en este prestigioso lugar y con una persona como vos. Gracias, Roberto. A ustedes les decimos que con el doctor Roberto Suárez, obviamente que referente en reproducción asistida, en esterilidad, en infertilidad en el Uruguay, volveremos a estar el mes próximo. Hasta entonces y muchas gracias. Este espacio fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.